vamos a hablar sobre la injuria renal aguda en niños. ¿Ustedes habrán visto pacientes con enfermedad, insuficiencia renal aguda en adultos? ¿Han tenido la oportunidad? Bueno, entonces, ¿por qué nadie me contesta si han tenido oportunidad de manejar pacientes con insuficiencia renal aguda en adultos? Bueno, entonces, la lesión o injuria renal aguda, ¿no?, según los criterios de Aki, es la pérdida súbita o abrupta de la función renal, y eso va a contribuir a que se produzca una disminución en la filtración glomerular renal. Nosotros sabemos que el riñón es el órgano que se encarga de regular el equilibrio hidroelectrolítico y ácido base en nuestro organismo, ¿no?, y de depurar las sustancias de desecho, sobre todo de la carga proteica, ¿no? Entonces, si el riñón deja de funcionar adecuadamente, se van a presentar una serie de trastornos hidroelectrolíticos del equilibrio ácido-base y, sobre todo, va a condicionar que aumente la producción de residuos nitrogenados, ¿no? Se va a producir una retención nitrogenada. Generalmente nosotros nos damos cuenta que el paciente, o sea, la clásica historia, el paciente que presenta insuficiencia renal aguda, generalmente nos percatamos cuando el niño ha dejado de orinar, ¿no? Esa es la clásica. O cuando un paciente que tiene factores de riesgo de compromiso renal agudo, lo estamos monitorizando y comenzamos a advertir, comienzan a subir los valores de urea y de creatinina, ¿no? No tenemos así en todos los hospitales marcadores tempranos, aunque en otros sitios sí hay marcadores tempranos de injuria renal, ¿no? Entonces casi siempre nos percatamos o cuando el niño, el volumen urinario se reduce o cuando hay aumento de urea y creatinina. Y siempre esto va a llevar a una disregulación del volumen extracelular y de los electrolitos. Entonces, queremos sugerir que cada vez que tengamos pacientes con algún riesgo, ¿no?, de compromiso renal, por ejemplo, cuando esté sometido a estados de hipovolemia prolongada, por ejemplo, hemos visto ayer el síndrome nefrótico, ¿no? Les he dicho que la mayoría cursan con hipovolemia, y si no se hace una reexpansión del volumen intravascular, esto disminuye la tasa de filtración glomerular y comienza a producirse daño en la nefrona. Por ejemplo, cuando el paciente es sometido a un estudio con sustancias de contraste, ¿no? También hablábamos de que cuando el niño tiene infección urinaria recurrente y esas nefronas que se infectan, se puede producir la necrosis de la nefrona y se quedan disfuncionales totalmente, ¿no? Entonces, tenemos muchas causas de que el niño pueda sufrir lesión del parénquima renal, ¿no? Dependiendo del tiempo de evolución, puede ser un daño agudo o un daño prolongado. Entonces, los criterios de KDIGO, ¿no?, eso es lo más moderno que hay, ustedes saben que la creatinina en el niño va variando de acuerdo a la edad cronológica porque esta depende de la masa muscular, ¿no? Los valores de urea en realidad vienen a ser igual que en el adulto, ¿no?, de 25 a 40 miligramos por decilitro, el valor normal. Pero vamos a definir que una injuria renal cuando hay una elevación de la creatinina más de 0.3 miligramos por decilitro en las siguientes 48 horas, ¿no?, que nosotros comencemos a monitorizar al paciente. Por ejemplo, un paciente deshidratado severo, un paciente de shock séptico, un paciente de shock hipovolémico, ¿no? Luego de la restitución de fluidos, si nosotros vemos que ha aumentado la creatinina no más de 0.3 miligramos por decilitro en relación a lo que le corresponde para su edad, ¿no? Por ejemplo, un lactante, la cifra normal de creatinina es 0.3, 0.4, ¿no? Si el paciente tiene 0.8, ya estamos en el doble de la que le corresponde para la edad, ¿no? Entonces no valoremos las cifras de creatinina equiparándolas al valor normal del adulto, que puede ser de 0.8 a 1.2 miligramos por decilitro, ¿no?
la elevación de la creatinina sérica mayor o igual a 1.5 puntos de la línea de base, ¿no?, que hemos determinado al inicio del monitoreo del paciente. Como les dije, otra forma de advertir la falla renal es cuando el flujo urinario se reduce a menos de 0.5 mililitros por kilo por hora y esto persiste por más de 6 horas, ¿no? Ustedes saben, ¿quién recuerda cuánto es el flujo urinario normal en el niño? A ver, recuerden que lo que han estudiado en neonatología. ¿Quién me da una cifra, por favor? ¿Por qué se vuelven mudos? ¿Por qué no participan? Es de 2 a 6 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces acá reducida a menos de 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas, ¿no? Aunque tampoco la oliguria no siempre se va a presentar, porque hay iras con diuresis conservada, ¿ya? Entonces los criterios de KDIGO, ¿no?, el estadio, ¿no?, de la lesión renal, ¿no?, o de pérdida de la función, es el aumento de 1.5 a 1.9 meses del valor normal basal, ¿no?, o más de 0.3 miligramos por decilitro. Y la diuresis se ha reducido a menos de 0.5 centímetros por kilo por hora durante 6 a 12 horas. El estadio 2, ¿no?, de la falla renal es el aumento de 2 a 2 o 9 veces de los valores basales, o un rango de oliguria que persiste más de 12 horas. Y el estadio 3 es el aumento de 3 veces el valor basal, o más de 4 miligramos. O sea, si tenemos un paciente que tiene una creatinina de 4 miligramos, estamos hablando que ya hay una pérdida considerable de la función renal, ¿no?, y estamos hablando que está en el estadio 3. Y que la oliguria ya es mucho más, incluso está en el rango de guanuria, ¿no?, 0.3 centímetros por kilo por hora, y esta persiste más de 24 horas, o la anuria total más de 12 horas, ¿ya? Nosotros sabemos que los niños mayores de 2 años previamente sanos, ya la tasa de filtración glomerular es semejante a la del adulto, ¿no?, o sea, de 100 a 120 mililitros por minuto para 1.73 metros de superficie corporal. También tenemos otra clasificación bastante utilizada, que es la clasificación Rifle, ¿no?, que es el riesgo, la injuria o lesión, la falla renal, la pérdida total de lesión renal y la enfermedad renal terminal. Eso ya hablamos de, estos son el estadio 4 y el estadio 5 de la clasificación de KDIGO, ¿no? El estadio 4 y estadio 5 ya viene a ser la enfermedad renal terminal, enfermedad renal crónica terminal, ¿ya? Entonces los criterios de Rifle consideran la tasa de aclaramiento de creatinina estimado, ¿no? Cuando disminuye un 25%, estamos hablando de riesgo, ¿no? Y esto equipara a que hay una diuresis menos de 0.5 centímetros por kilo por hora durante 8 horas. El ACE disminuye un 50% y hablamos de lesión o injuria, ¿no? Y la oliguria persiste durante 12 a 16 horas, ¿no? La falla renal ya se ha disminuido el aclaramiento de creatinina en más de un 75%, ¿no? Y ya está en el rango de la oligoanuria. Entonces, ambos criterios se complementan. Entonces, la insuficiencia renal, luego de que el paciente presenta una lesión, una agresión al parénquima renal, puede ser a nivel de la corteza o de la médula, ¿no?, o del intersticio renal. Entonces va a haber una fase latente o inicial en que el paciente está expuesto a la noxa, ¿no?, que puede ser química, física o biológica, isquémica o la acción de toxinas. Por ejemplo, la isquemia persistente, ¿no?, por ejemplo, una cirugía cardíaca que se ha expuesto con circulación extracorpórea. Entonces, en isquemia a riñón durante un tiempo considerable. O la acción de toxinas, ¿no? Por ejemplo, la toxina de la loxoceles, la ETA, ¿no?, que va a producir una lesión a nivel tubular, ¿no?, por precipitación de los productos de degradación de la hemoglobina, ¿ya? O podemos tener un traumatismo, ¿no?, renal cero, es una agresión física, infecciones, ¿no?,
por ejemplo, una pielonefritis aguda o las glomerulopatías, ¿no? Que van a producir lesión histológica, estructural de la nefrona, ¿ya? Entonces, mientras el riñón es sometido, la fase inicial suele durar de 1 a 3 días. Como comienza a caer la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces generalmente la segunda fase se caracteriza por una oliguria, ¿no? Donde ya la lesión parenquimatosa está totalmente establecida, ¿no? Y el índice de filtración glomerular se ha reducido significativamente, ¿no? Y así se va a mantener durante días o semanas, generalmente de un promedio de 2 a 4 semanas, ¿no? Y luego viene la fase de recuperación, donde comienza a recuperar progresivamente la función renal y generalmente se caracteriza por una poliuria, ¿no? Y poco a poco se va a ir restableciendo gradual y progresivamente el índice de filtración glomerular y la función tubular. Normalmente tenemos que estimar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que se expresa en mililitros por minuto por superficie corporal, o sea, 1.73 metros de superficie corporal, que es la superficie corporal del adulto, ¿no? Y se multiplica 0.4 por la altura en centímetros por la creatinina sérica hallada, y se va a expresar la tasa de filtración, ¿no? En mililitros por minuto para 1.73, ¿no? Entonces, los niños recién van a alcanzar la tasa de filtración glomerular comparada al adulto recién a partir de los 2 años, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que utilizar la ecuación de Charts, que es la fórmula tradicional para estimar la tasa de filtración glomerular en los niños, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros podemos ir calculando cuánto es el deterioro de la tasa de filtración glomerular. Y el patrón estándar para medir la tasa de filtración glomerular es la depuración urinaria de inulina. Muy bien, entonces en cuanto a la epidemiología, ¿no? En realidad, las estadísticas varían de acuerdo a los reportes, de acuerdo a dónde se presenten los casos de insuficiencia renal, ¿no? Por ejemplo, en emergencia, que los pacientes llevan graves, ¿no? O en cuidados intensivos, donde la mayoría de pacientes están sometidos a un estado grave, ¿no? Que lo pone al borde de la muerte, ¿no? El paciente por alguna condición que lo llevó a cuidados intensivos. Entonces aquí sí, la incidencia puede ser alta, ¿no? Entre un 10 a un 46%, pero en términos generales, así en los servicios de hospitalización, la incidencia, si uno comienza a indagar, es más o menos de 2 a 6% de los pacientes hospitalizados en salas de hospitalización general, pero no es así en las UCIs ni en las unidades de shock trauma o en emergencia, ¿no? Entonces, nuestras principales causas de falla renal aguda generalmente son secundarias a shock hipovolémico por deshidratación severa, por la enfermedad diarreica aguda, descompensada, ¿no? Grave, que no ha sido, hay una buena reposición de fluidos, ¿no? Y eso es una de las principales causas, o sea, es una ira prerrenal. La sepsis ya producen, de acuerdo al tipo de lesión que se establezca, ya pueden condicionar lesión parenquimatosa, ¿no? Glomerulonefritis agudas, ¿no? Aquellas que van a producir una lesión estructural, también pueden condicionar falla renal aguda. El síndrome urémico hemolítico también en la edad preescolar es una causa frecuente de falla renal aguda. El uso de fármacos nefrotóxicos, ¿no? Aquí podemos considerar una serie de antibióticos que son característicamente conocidos, por ejemplo, el uso de aminoglucósidos, de tetraciclinas, vancomicina, la piperacilina tazobactam, algunos antivirales, ¿no? Sustancias de contraste iodadas, los YECA, ¿no? Que a dosis bajas pueden tener protección renal, en dosis altas o con el uso prolongado también pueden provocar nefrotoxicidad. Los inhibidores de la calineurina y los AINES, ¿no? Los AINES con el uso prolongado, por ejemplo, en los pacientes que se manejan con AINES a largo plazo, por los pacientes con artritis reumatoide juvenil. Los estados de hipoperfusión tisular, por ejemplo, con las cirugías cardíacas, ¿no?
también son factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda. Básicamente podemos dividir, clasificar el daño renal en prerrenal, ¿no? Renal o parenquimatosa y postrenal obstructiva, ¿no? Y ya les he dicho que la insuficiencia renal aguda puede ser oligúrica, no oligúrica y también incluso puede ser con diuresis conservada, ¿no? O con poliuria, pero esa es la menor parte de causas. Las lesiones primarias están causadas por enfermedades glomerulares, o sea, por las glomerulopatías, ¿no? O el síndrome urémico hemolítico. Y las lesiones secundarias son aquellas que se van a producir dentro del contexto de una enfermedad sistémica, ¿no? Como veíamos ayer, por ejemplo, pues, el lupus eritematoso puede condicionar una falla renal aguda, ¿no? El shock séptico, el shock hipovolémico, el uso de drogas nefrotóxicas, como hemos visto, ¿no? La isquemia prolongada, el trasplante o la cirugía cardíaca, las lesiones por toxinas, ¿no? Por ejemplo, ya les he dicho las toxinas de venenos de serpientes, toxinas de los arácnidos, ¿no? La lesión renal aguda prerrenal está relacionada con la disminución del volumen intravascular que va a llevar a una hipoperfusión renal, ¿no? Aquí podemos considerar, por ejemplo, las hemorragias, los traumatismos severos, ¿no? El uso indiscriminado de diuréticos, ¿no? Sin tener un aporte adecuado de líquidos, ¿no? Por ejemplo, si usamos diuréticos en un síndrome nefrótico totalmente descompensado, sin el uso concomitante de infusión de albúmina, ¿no? Entonces podemos llevar al paciente a un estado de hipovolemia severa. Las pérdidas no reparadas gastrointestinales, ¿no? Por diarreas o vómitos, o las pérdidas urinarias incrementadas, por ejemplo, en la diabetes insípida. Las poliurias, otros síndromes poliúricos, como la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Los grandes quemados, cuando hay secuestro de líquidos en el tercer espacio, ¿no? Por ejemplo, en los estados de ascitis, en las pancreatitis, otros estados que condicionan hipovolemia o otros estados de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? También se va a producir una lesión renal aguda, prerrenal, cuando el corazón falla como bomba y hay disminución del gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencia cardíaca congestiva, en las cardiomiopatías y en las arritmias. Entonces, todos estos pacientes que tienen estas condiciones para que pueda desarrollarse una ira prerrenal, nosotros tenemos que, desde que se instala esta condición clínica, monitorizar cercanamente al paciente para poder actuar inmediatamente. La fisiopatología de la ira prerrenal, ¿no? Va a disminuir, puede ser el flujo plasmático renal, ¿no? Disminuye la presión arterial media y esto, por respuesta adrenérgica, aumenta el tono simpático para tratar de aumentar la resistencia vascular periférica y mejorar el gasto cardíaco, y esto también va a condicionar la liberación de renina, angiotensina y aldosterona, ¿no? Disminuye la tasa de filtración glomerular y la nefrona comienza a producir ya las lesiones por hipovolemia y se comienza a liberar los productos de la inflamación que van a producir lesión dentro de la nefrona, ¿no? Si el estado no se corrige de hipovolemia y se asocia, por ejemplo, al uso de AINES o de IECAS, ¿no? O de antibióticos nefrotóxicos, lo que era una ira prerrenal se puede convertir en una ira establecida. La insuficiencia renal aguda establecida, ¿no? Entonces podemos tener lesiones corticales o lesiones tubulares. La más frecuente es la necrosis tubular aguda, que puede ser secundaria a isquemia prolongada,
al uso de nefrotoxinas, ¿no? A una hipotensión severa persistente o a la sepsis. Tenemos también que las enfermedades vasculares renales, por ejemplo, ya les he dicho, ¿no? Las vasculitis, como la púrpura de Heno-Schönlein, ¿no? Las trombosis de la arteria y de la vena renal, el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una patología bastante frecuente que tiene una tríada característica, ¿no? Hay una anemia hemolítica, retención nitrogenada y trombocitopenia. Está muy relacionada a la presencia de la diarrea por Escherichia coli enterohemorrágica, ¿no? Pero también puede ser producida por otras bacterias, ¿no? Y otros virus también. Pero incluso puede haber, como en Argentina, síndrome urémico hemolítico heredofamiliar, ¿no? Otras enfermedades iniciales como la nefritis intersticial, ¿no? El uso de AINES, infecciones que puedan dar compromiso intersticial, ¿no? Las neoplasias malignas que también pueden provocar lesión intersticial, como las leucemias. Ahora también podemos tener el síndrome de lisis tumoral. La glomerulonefritis postinfecciosa es una causa frecuente en el niño, en el preescolar y en el escolar, secundaria a glomerulonefritis difusa aguda, o sea, lo que es la glomerulonefritis post-estreptocócica, producida generalmente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Entonces, los síndromes nefríticos que deben haber estudiado ayer, como la glomerulonefritis postinfecciosa, llamamos postinfecciosa, antes se llamaba postestreptocócica porque fue el agente con el que comenzó a estudiarse esta patología en niños, ¿no? Secundario al impétigo o a la faringitis estreptocócica, pero también se puede producir por cualquier otro agente bacteriano o viral, ¿no? Puede ser por neumococo, puede ser por el virus del VIH, por el virus citomegalovirus, por el virus de la hepatitis B, etcétera, ¿no? Y otras glomerulopatías primarias, ¿no? Como la glomerulonefritis rápidamente progresiva, vasculitis como la púrpura de Heno-Schönlein. Las enfermedades glomerulares se caracterizan porque presentan inflamación y proliferación de los glomérulos, ¿no? Puede ser de alguna de las estructuras del glomérulo, y esto va a causar disfunción renal, ¿no? Síndrome nefrítico, como hemos dicho, ¿no? Con la causa más frecuente es la glomerulonefritis difusa aguda postinfecciosa, las nefropatías por IgA, que son muy, muy frecuentes, ¿no? Y eso es a nivel global, mundial. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, que puede ser secundaria, puede ser una variante, como hemos visto, de el síndrome nefrótico primario, ¿no? Entonces, las lesiones glomerulares tienen un daño estructural del parénquima renal, ¿no? Pueden ser secundario a depósitos inmunitarios o formación de complejos antígeno-anticuerpo que se depositan sobre la membrana basal glomerular o sobre el mesangio o sobre el endotelio de la pared capilar, ¿no? Entonces, esto constituye una alteración para la filtración glomerular. Y las ciras porrenales u obstructivas están asociadas a cualquier proceso obstructivo que se pueda hacer malformación congénita, tumores, ¿no? Por ejemplo, la obstrucción ureteral bilateral puede ser intrínseca o extrínseca. La obstrucción uretral congénita, por ejemplo, por la presencia de valvas de uretra posterior, que es muy frecuente. La obstrucción de un riñón o de un paciente monorreno, ¿no? Por ejemplo, por cálculos renales o por coágulos, o en caso de vejiga neurogénica, que está muy, muy asociada a la hidrocefalia congénita por mielomeningocele, ¿no? O a medicamentos que causan retención urinaria, por ejemplo, los parasimpático-miméticos. Bueno, entonces para el hallazgo, el diagnóstico de la insuficiencia renal tiene que ser un compromiso de hacer el examen clínico, y los exámenes de laboratorio, los exámenes imagenológicos, ¿no? Paciente
que presente hallazgos clínicos como signos que sugieran disminución del volumen intravascular. O sea, por ejemplo, paciente, ¿no?, que la hipovolemia, ¿cómo se manifiesta? Por taquicardia, ¿no?, por un llenado capilar aumentado, ¿no?, hipotensión, los pulsos periféricos están débiles, las mucosas, las membranas de las mucosas están secas, o sea, por ejemplo, un estado de deshidratación severa, ¿no? En estado de pre-shock, estos son los síntomas, ¿no? Taquicardia, piel marmórea, frialdad distal, llenado capilar lento, ¿ya? También puede haber signos de sobrecarga de fluidos, por ejemplo, en los estados que nos conllevan a edema, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome nefrítico que se produce hipertensión asociada a hipervolemia, el edema que es duro, ¿no?, porque ha habido una falla una lesión glomerular difusa, ¿no?, los estados de insuficiencia cardíaca, que incluso puede estar asociados a edema, a congestión pulmonar, ¿no? Y la enfermedad renal secundaria, causas sistémicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que buscar la paciente que lleva, por ejemplo, con una púrpura de Henoch-Schönlein, que también es bastante frecuente, ¿no? Entonces, tiene muchas manifestaciones, puede tener manifestaciones cutáneas, que son las que generalmente llevan al paciente a la consulta, pero también puede tener manifestaciones articulares, abdominales, neurológicas, y tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que paciente con vasculitis de Henoch-Schönlein, tenemos que hacer un registro de la presión arterial y tenemos que hacer un examen de orina, a ver si encontramos compromiso como hematuria, ¿ya? El lupus eritematoso sistémico, sabemos que el compromiso es multisistémico y el pronóstico que marca la evolución del lupus, del LES, es el compromiso renal, ¿no? El lupus que debuta y evoluciona sin compromiso renal, los pacientes tienen un pronóstico de sobrevida más largo, ¿no?, y mejor controlable. En cambio, los niños que debutan con una lesión renal establecida, ¿no?, por esta enfermedad de tipo autoinmune, ¿no?, que produce lesión vascular, también evolucionan con mal pronóstico, ¿ya? Pueden rápidamente ir a la enfermedad renal crónica terminal. Y el lupus es de un pronóstico más ominoso. La nefritis intersticial, debido, por ejemplo, a fármacos nefrotóxicos, ¿no? Hemos hablado de otras manifestaciones que puedan haber. Ahora, también es muy útil utilizar los índices, ¿no?, los índices de falla renal. Tenemos, por ejemplo, el sodio urinario, ¿no? En la ira prerenal está en menos de 10 en niños, ¿no? En la ira glomerular en más de 20 y en la postrenal también en más de 20. Otro índice que nos ayuda mucho es la fracción excretada de sodio, ¿no?, el porcentaje de fracción excretada de sodio. En la ira establecida es más de 2, igual que en la ira obstructiva, y en la ira prerenal menos de 1. La osmolaridad urinaria, más de 500, nos sugiere una ira prerrenal, menos de 350, una ira renal u obstructiva, ¿no? En la ira prerrenal, la densidad se conserva, ¿no?, más de 1020, en cambio en la ira renal y postrenal hay isostenuria, ¿no? La densidad urinaria está en 1010, o menos de 1010. En la ira prerenal generalmente no hay daño estructural, entonces no vamos a encontrar proteínas plasmáticas en el examen de orina. Proteinuria, ¿no? En cambio, en la ira glomerular pueda que no haya, ¿no?, o puede haber proteinuria. Y en la ira postrenal puede haber proteinuria marcada, incluso en rango nefrótico.
En la ira prerenal, como el daño todavía no ha establecido una lesión estructural, ¿no? Sino que hay una hipoperfusión renal, disminuye la tasa de filtración glomerular, ahí puede haber cilindros y alinos, que son los más benignos, ¿no? Pero la ira parenquimal sí va a haber cilindros, ¿no? Cilindros hemáticos, cilindros leucocitarios, cilindros grasos. Y en la ira posrenal también va a haber cilindros granulosos, ¿no? Cilindros leucocitarios, cilindros epiteliales, ¿ya? Entonces, a veces no es fácil decir, estamos en una ira prerenal, ¿no? O ya se estableció la ira parenquimal. Entonces, muchas veces nos tenemos que valer de estos índices, ¿no? Pedirle al paciente osmolaridad urinaria, densidad, hacerle la extracción excretada de sodio, la osmolaridad urinaria, ¿no? La búsqueda de proteínas en orina al azar, como hemos visto ayer, ¿no? El índice proteínas creatininas, albúmina creatinina en orina al azar, para ver si estamos frente a una ira establecida, a una ira prerenal o posrenal. Entonces la fracción excretada de sodio, que les he dicho que es bastante usada, ¿no? Tenemos que es el sodio urinario por la creatinina sérica sobre el sodio sérico por la creatinina urinaria, y eso es por 100, ¿no? Entonces la fracción excretada de sodio nosotros la tenemos que calcular y es un indicador muy útil para ver si es una prerenal. Si nos sale el índice de fracción excretada de sodio menos de 1%, es prerenal. Si es más de 2%, ¿no? Puede ser parenquimal o posrenal. Entre 1 y 2 no es concluyente, ¿no? Pero esto no nos va a servir si hemos usado diuréticos para tratar de revertir una ira, de una ira oligoanúrica a una ira con diuresis conservada, ¿no? O que sea sometido el paciente a una sustancia, a un estudio radiológico con sustancias de contrastes, ¿no? Yodadas. La creatinina, ¿no? Cuando sube rápidamente, podemos también hacer esas diferenciaciones, ¿no? Si es una ira prerrenal o intrínseca, ¿no? O sea, la relación de urea-creatinina, ¿no? Si es marcadamente elevado en pacientes en una ira prerenal, ¿no? Y esto puede estar normal en pacientes con necrosis tubular aguda. También la respuesta al reto de fluidos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que el paciente deja de orinar y le hacemos un reto de fluidos, si el paciente comienza a orinar y nosotros le vamos tomando su urea-creatinina y va comenzando a descender, entonces probablemente es una ira prerenal, ¿no? En horas, en menos de 6 horas se restablece el flujo urinario y los valores de urea-creatinina llegan a la normalidad. Pero si, como hemos ido viendo, ¿no? En la clasificación Cadigo o en la clasificación Rifle ya se mantiene las cifras más de 6 horas, de 12 horas, ¿no? De 24 horas, o la elevación de la creatinina, se persiste por más de ese tiempo, o persiste el aclaramiento de creatinina disminuido, entonces ya estamos hablando que ya no está en estadio prerenal, sino la misma condición lo ha llevado a una ira parenquimal. Por ejemplo, un estado de hipovolemia persistente, ¿no? Entonces, normalmente tenemos que hacer estudios, un hemograma completo, ¿no? Si tenemos un paciente con sepsis, para hacer el seguimiento de la sepsis, reactantes de fase aguda. Si nosotros encontramos, por ejemplo, un paciente con compromiso, una falla renal, y el paciente tiene leucopenia, tiene trombocitopenia, ¿no? De repente estamos frente a un proceso infeccioso, una sepsis, ¿no? O en el contexto de repente de una enfermedad autoinmune que esté con compromiso renal. ¿Qué alteraciones van a haber? O sea, sí, yo les dije al inicio que va a haber siempre alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio ácido-base. Siempre va a haber hiponatremia, hipercalemia, ¿ya? Puede haber acidosis metabólica, incremento de uricreatinina, incremento de ácido úrico, incremento de fósforo, de potasio y tendencia a hipocalcemia. Tenemos que hacer también dosaje de complemento sérico, ¿no? Sobre todo en los pacientes que están mostrando enfermedad de tipo autoinmune. No nos olvidemos, si estamos pensando que es una glomerulonefritis aguda,
que debuta con un síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuáles son las características del síndrome nefrítico? Ayer lo han hecho. ¿Cuáles son? La tétrada clásica del síndrome nefrítico. ¿Quién se acuerda? Edema, hematuria, hipertensión y oliguria. Tenemos que solicitar anticuerpos antistreptolicinas, ¿no? Valorar un examen de orina donde vamos a encontrar la presencia de hematuria, proteinuria, cilindruria, leucocituria. El estudio ecográfico es muy importante, ¿no? Es la de elección porque no es invasivo y no va a producir más daño al riñón y nos va a demostrar cómo si se está conservando la diferenciación córtico-medular, si los riñones están de tamaño normal, si hay presencia de ambos riñones, ¿no? Porque de repente, como les digo, se presenta una obstrucción en un paciente monorreno y nunca se había hecho antes una ecografía renal, ¿no? Y de pronto entonces se presenta la insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de tener también así un paciente que de pronto dejó de orinar y no se había percatado, como era niño, de que tenía había estado con problemas previos para orinar y de pronto dejó de orinar, tenía globo vesical, le pusimos una sonda y luego cuando le hicimos la ecografía era un tremendo neuroblastoma que estaba comprimiendo, ¿no?, la vía urinaria. Entonces él tenía una ira obstructiva y de pronto pues dejó de orinarse. Claro, el niño se sintió aliviado porque obviamente el no orinar y tener la vejiga repleta le causaba dolor, ¿no? El niño se sintió aliviado, los padres se lo llevaron contento, pero no habían valorado la magnitud de esta compresión tumoral. Obviamente a las pocas horas el niño llegó y bueno, ya se le tuvo que plantear la cirugía. Bueno, el niño finalmente falleció, pero es un tumor maligno, ¿no? No nos olvidemos de los pacientes que tienen factores de riesgo. Hay que prevenir el desarrollo frente a un paciente con una ira prerrenal, tratar de manejar la causa que ha desencadenado la ira prerrenal para evitar el daño estructural, ¿no? Igualmente, si tenemos, por ejemplo, una glomerulonefritis, ¿no?, rápidamente progresiva, no vamos a esperar, y es un síndrome nefrótico, no vamos a esperar 4 semanas con el tratamiento, no, tenemos que darle un tratamiento corticoide agresivo con pulsoterapia, ¿no?, con dosis muy altas, con metilizolona de 30 a 50 miligramos por kilo o 500 miligramos por superficie corporal para tratar de rescatar el riñón de la lesión que le pueda provocar la enfermedad, ¿no?, la glomerulopatía. Y en los pacientes obviamente que están con una injuria renal debemos de evitar todos los estados que le puedan provocar nefrotoxicidad, ¿no? Evitarlo, someterlo a estudios radiológicos con sustancias de contraste. Incluso es obligatorio para hacer un estudio radiológico que el paciente tenga un control de uricreatinina antes del examen, ¿no? Si el paciente ha sido sometido a una cirugía cardíaca y luego hace una infección posoperatoria, tratemos de evitar el uso de antibióticos nefrotóxicos, ¿ya? O pacientes que ya tienen, por ejemplo, una púrpura de Henoch con compromiso renal, también debemos evitar los agentes nefrotóxicos. O sea, hay que prevenir ocasionar mayor daño renal. El manejo con líquidos, ¿no? Como en la ira prerrenal, lo que condiciona la falla renal es la disminución del flujo plasmático renal, entonces tenemos que condicionar que haya una expansión inmediata de volumen intravascular y tenemos que recuperar la volemia, bolos de solución salina isotónica de 10 a 20 centímetros por kilo de líquidos cristaloides, ¿no? O sea, solución salina isotónica. Y luego tratar de reparar el déficit de la volemia en 24 horas, 48, depende del tipo de deshidratación que esté. Ustedes saben que la deshidratación hipernatrémica, la hiponatrémica, no se pueden restituir los líquidos al 100% tan bruscamente, ¿no? Más bien las deshidrataciones isonatrémicas sí la corrección puede ser más rápida. En la ira parenquimal, ¿no?
Después de restituir volumen, si vemos que no hay respuesta y que la ida está establecida y es oligoanúrica, ya no podemos seguir dando volúmenes. Hay que restringir más bien el volumen, ¿no? A las pérdidas medibles más las pérdidas insensibles, ¿no? Y en este caso las pérdidas insensibles se calculan a 300 centímetros metro cuadrado, ¿no? Normalmente nosotros calculamos pérdidas insensibles 400 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal por día. Pero aquí como hay un estado hipercatabólico, le calculamos a 300, ¿no? Entonces sumamos pérdidas insensibles más las pérdidas medibles, que pueda ser lo que defeca o de repente hay vómitos, ¿no? Ya no tratemos hasta si es que el paciente va a requerir terapia de reemplazo renal, o sea, la diálisis. Entonces no podemos seguir sobrecargándolo porque el paciente se va a sobrehidratar, podemos condicionar estados de hipervolemia y congestión pulmonar, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Entonces hay que prevenir la sobrecarga. Hacemos retro de fluidos, también podemos hacer retro de diuréticos, no a una dosis tan alta porque también sabemos que los diuréticos pueden ser nefrotóxicos, ¿no? Entonces si no hay respuesta, ya hacemos la restricción hidrosalina, ¿ya? Ahora, una de las indicaciones de la terapia de reemplazo renal con diálisis, bien sea peritoneal o hemodiálisis, es que cuando hay una sobrecarga de volumen más del 10%, ¿no? Y es cuando es más del 15% definitivamente no hay forma de remover los líquidos, ¿no? La sobrecarga hídrica y hay que dializar. En cuanto al uso de diuréticos, ¿no? A veces se trata de hacer el reto de diuréticos con bomba de furosemida, ¿no? Con 2 a 10 miligramos por kilo, se pone en bomba de infusión y se ponen 20 minutos, 1 hora, a ver si hay respuesta, ¿no? Porque es mejor a veces manejar la ira a volumen conservado, ¿no? Con diuresis conservada que la ira oligoanúrica, ¿no? Eso es más que nada, pero si no hay respuesta ya no se tiene que seguir insistiendo, ¿ya? El uso de dopamina, ¿no? También es controversial, no se utiliza más allá de 4 microgramos kilo minuto, ¿no? La dopamina, ¿cuál es su mecanismo de acción? Que aumenta el flujo sanguíneo renal por vasodilatación, ¿no? Y eso puede mejorar el volumen de la diuresis, pero no se ha demostrado que mejore el curso de la ira, ¿no? Ni que disminuya la necesidad de diálisis, ¿no? Entonces los niños con shock, con bajo gasto cardíaco, ¿no? Se puede utilizar dopamina, epinefrina, dobutamina, ¿no? El equilibrio ácido básico y electrolítico es muy importante. La hipercalemia, que puede ser leve, moderada o severa, ¿no? Una hipercalemia leve se puede manejar, ¿no? Hablamos de cuando el potasio está entre 5.5 y 6.5, ¿no? Definitivamente tenemos que restringir la ingesta de potasio, bien sea por vía oral o por vía parenteral. Podemos, al usar los diuréticos, ¿no? Si logramos conseguir una respuesta diurética, puede ser una ayuda para mejorar la hipercalemia, ¿no? Pero también podemos utilizar el gluconato de calcio, ¿no? Las nebulizaciones con beta-2 agonistas, como el fenoterol y el salbutamol. Podemos también usar la dextrosa con insulina, ¿no? También podemos utilizar las resinas de intercambio iónico, bien sea por vía oral o por vía rectal, como el cayexalate, y podemos iniciar la infusión de bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces todo, y si nosotros igual lo manejamos con una hipercalemia moderada o severa, y si es severa, tenemos que prepararnos para dializar al paciente. En cuanto a soporte nutricional, ¿no? Entonces una vez que estabilicemos al paciente, que se le haga la corrección hidroelectrolítica y del equilibrio ácido-base, entonces nos preocupamos por su nutrición, porque hemos visto que la enfermedad puede durar hasta 6 semanas, ¿no? 6, no más allá de 12 semanas, porque más de 12 semanas ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica. Entonces, la dieta, de acuerdo a la tolerancia, se puede dar por vía oral o por sonda nasogástrica, ¿no? Y tratamos de acuerdo al volumen de acuerdo a las cifras de retención nitrogenada, entonces podemos ir haciendo
el incremento progresivo hasta que se idealice del aporte proteico calórico, ¿no? Obviamente cuando el paciente está en oligoanuria y está con una urea y creatinina elevada, entonces le vamos a poder dar de 0,8 gramos por kilo, ¿no?, de proteínas de alto valor biológico. Y progresivamente, si el paciente ya se instala a la diálisis, le podemos ir aumentando paulatinamente hasta conseguir el valor normal, ¿no? Evitemos que el paciente se desnutra durante el periodo de la insuficiencia renal aguda. En cuanto al uso de drogas, si tenemos que ver si estas drogas se eliminan por vía renal, tenemos que hacer la corrección con la fórmula de Schwartz, ¿no? Evitamos el uso de drogas nefrotóxicas. Cada caso debe ser individualizado porque podemos utilizar la reducción de la dosis del antibiótico o prolongar el intervalo de la dosis. En cuanto al manejo de la hipertensión, ¿no? Entonces, la hipertensión, determinar, ¿no?, de acuerdo a la edad cronológica, lo que le corresponda, ¿no? Si está pues, encima del 95 percentil, ¿no?, en realidad su talla y sexo. Entonces, obviamente, esto va a mejorar. Si es una hipertensión dependiente de volumen, solamente lo vamos a mejorar con la diálisis. Y si es severa, o sea, hay encefalopatía hipertensiva o cardiopatía hipertensiva, es lo mismo, ¿no? Tiene que ser indicación de diálisis. Pero se restringe el sodio, ¿no? Y podemos usar el nifedipino, ¿no? Podemos usar nifedipino por vía sublingual. Están contraindicados el uso de yecas y aras, ¿no?, porque van a reducir la presión intraglomerular. La indicación de terapia de reemplazo renal, o sea, de diálisis, una indicación es la sobrecarga de líquidos que no responde a diuréticos, la acidosis metabólica severa que no responde al tratamiento con bicarbonato, la alteración electrolítica refractaria al tratamiento, por ejemplo, o una hipercalemia moderada que no se corrija, o una hipercalemia severa, ¿no?, o una hiponemia severa. O sea, la hiponatremia generalmente es dilucional. Si logramos bajar el edema, ¿no?, y el paciente sigue con hiponatremia, entonces y es una hiponatremia sintomática, se le puede hacer reto de sodio, ¿no? Si el paciente tiene encefalopatía urémica, neuropatía urémica, miopatías, pericarditis urémica, no está con hemorragias, entonces también es una indicación de diálisis, ¿no? Entonces en el niño podemos tener las terapias de reemplazo renal. La más utilizada en niños, sobre todo menores de 10 kilos, es la diálisis peritoneal. La hemodiálisis generalmente está para niños mayores de 10 kilos y la hemofiltración, ¿no? La diálisis peritoneal tiene ventajas, ¿no?, porque es más fácil el abordaje, ¿no?, de colocar un catéter intraperitoneal para dializar. Es mucho más fácil que la colocación por el diámetro de los vasos sanguíneos del niño, ¿no? Entonces, además, la membrana peritoneal es bastante extensa, ¿no?, y guarda estrecha relación con la superficie corporal. Entonces, el acceso definitivamente es mucho más fácil y podemos utilizar soluciones de diálisis peritoneal, ¿no?, los volúmenes que se requieren para movilizar, hacer la remoción de los productos de desecho nitrogenado, ¿no? Entonces, con esto podemos conseguir más fácilmente que se logre la estabilidad hemodinámica y la presión arterial, ¿no? Casi no se presenta síndrome de desequilibrio, ¿no?, hidroelectrolítico así brusco. En cambio, los hemodiálisis son más frecuentes en niños grandes o adolescentes, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es todo lo que tenía que decirles de insuficiencia renal aguda. Y quiero saber si hay alguna pregunta. Cuando usted nos hablaba de la reposición de líquidos, ¿podría ser un ejemplo? En realidad, las cantidades que nos ponen es para todas las edades de los niños o va a depender su peso. No, es que, a ver, nosotros tenemos que hacer la reposición
en el paciente que está con oligoanuria, se le hace la restricción hídrica solamente limitada a pérdidas insensibles más las pérdidas medibles, ¿ya? Entonces, si el paciente pesa 30 kilos, por ejemplo, ¿no? Ya no está edematoso, pero está en oligoanuria. Entonces, tú sacas tu superficie corporal de 30 kilos. Entonces, recuerden la fórmula, el peso por 4 más 7 entre peso más 90, ¿no? Y eso lo multiplicas, en el caso para reponer en la falla renal, lo multiplicas por 300 centímetros por metro cuadrado, ¿ya? Y eso es el volumen de tus pérdidas insensibles, ¿ya? Y le sumas las pérdidas medibles, o sea, puede hacer que orine un poquito, que haya orinado 20 centímetros, 30 centímetros, o que haya tenido un vómito de 50 centímetros, o que esté haciendo unas deposiciones de 100 centímetros. Eso sumas todas las pérdidas medibles, más las pérdidas insensibles, calculadas a 300 centímetros por metro cuadrado, ¿no? Y por día, y ese es el volumen hídrico que tú le vas a dar, ¿ya? Solamente eso es cuando el paciente no orina nada, ¿ya? Y estamos hablando de un paciente que no tiene sobrecarga hídrica ni está deshidratado. Si el paciente está deshidratado, obviamente hay que corregir el estado de deshidratación, hay que hacer el reto de fluidos, pero de repente ya no es una ira prarrenal y se convierte en una ira establecida. Entonces tenemos que quedarnos así, ¿no? Reposición de pérdidas medibles, los líquidos se calculan sumando las pérdidas insensibles más las pérdidas medibles que tenga el paciente, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta. Cuando yo les pregunto por qué no participan en las clases, porque no es más bonito que estén participando, opinando, ¿no? Tanto en las capacitaciones docentes, siempre nos dicen que las clases deben ser interactivas, ¿no? Ya no debemos hacer clases magistrales. Entonces yo voy a ensayar en las próximas teorías la clase invertida, es decir, que le voy a mandar con anticipación la clase y luego vamos a discutir el tema con la participación de ustedes y creo que ahí van a tener más provecho. Julio, ¿qué dices? ¿Qué me tienes que preguntar? Sí, doctora. Bueno, quería saber básicamente cómo es una vez que ya toleran la vía oral, porque primero es tratarlo endovenoso, como estaba diciendo, con reposición de fluidos. ¿Cómo se hace la reposición en cuanto a vía oral? O sea, ¿qué se usa? O sea, si nosotros hemos decidido no dializar al niño, ¿no? De repente su cifra de urea, de creatinina no es muy alta, y de repente la anoxa, esperamos que el restablecimiento, como te digo, es de 2 a 6 semanas, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Si el niño se va a dializar, entonces sí, nosotros se va a remover, ¿no? Productos de desecho nitrogenados, se va a remover líquidos, se va a remover todo, entonces le vamos a dar una dieta, ¿no? De acuerdo a sus requerimientos calóricos, ¿no? Y su volumen hídrico de acuerdo a los requerimientos calóricos, prácticamente reduciendo un 70%, ¿no? Si es que no está edematoso. Si es que está normal, no está sin edemas y está hidratado, lo normal si es que se va a dializar, porque con eso no estamos removiendo los líquidos en exceso y los productos de desecho nitrogenado. Pero mientras preparamos la diálisis, ¿no? A veces no es fácil, ¿no? Encontrar que se le pueda poner, porque el niño, como sabemos que va a tener que permanecer con el catéter unas 2 semanas, de 2 a 4 a 6 semanas como máximo, ¿no? Si decimos, entonces va a tener que entrar a sala de operaciones para colocar un catéter Penchkov que va a durar bastante, ¿no? Entonces eso tiene que hacerse en sala de operaciones. Y en tanto se prepara la diálisis, o sea, se pone el catéter, y el paciente tolera la vía oral, está despierto, no tiene otros trastornos, ¿no? No está encefalopático, etcétera, no está cético. Entonces sí se le puede, y el volumen está, el abdomen está bien, se le puede calcular igualito por vía oral, ¿no? Le puedes dar su dieta en ese volumen restringido, en 3 tomas o en 4 tomas, depende de la tolerancia. El niño está enfermo, o sea, ustedes saben que cuando uno está enfermo no tiene mucho apetito, simplemente nos interesa
no desnutrir al paciente en la enfermedad aguda, ¿no? Mantener el aporte calórico, proteico, en tanto no podamos usar el volumen hídrico que le corresponde porque está en oligonuria y no lo podemos sobrecargar, igual le calculamos, ¿no? Pérdidas insensibles más pérdidas medibles, ¿ya? Muy bien, entonces ya no voy a retrasar más, queda como siempre me ponen las dos clases juntas y no puede ser, pues, por más que corro, son 50 minutos la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal crónica la haremos mañana. A la mañana siguiente. Vamos a dar inicio a la parte de la enfermedad renal crónica en niños, ¿no? Que en realidad la abordamos como para conocimiento general porque esto ya es un manejo propio del nefrólogo pediatra, ¿no? La labor del pediatra es tratar de prevenir la enfermedad renal crónica en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, ¿no? Pero a veces es inevitable y una vez que es diagnosticada, definitivamente tiene que pasarse a manos del nefrólogo pediatra. Nosotros sabemos, ¿no?, que la unidad estructural y funcional del riñón son los glomérulos y los túbulos, ¿no? Los glomérulos están, digamos, confinados por la cápsula de Bowman, que son una serie de capilares, una red, una enmarañada de capilares que van a estar luego conectados con el túbulo renal, ¿no? Hablamos de enfermedad renal crónica cuando tiene más de 12 semanas de evolución. Aunque esto no lo podemos aplicar estrictamente en los niños menores de 3 meses. Por ejemplo, hay neonatos o niños menores de 3 meses que tienen enfermedad renal crónica asociada a malformaciones congénitas, ¿no?, que pueden ser múltiples, o la enfermedad renal quística, o también enfermedades heredofamiliares. Entonces no podemos aplicar este criterio, pero sí lo aplicamos en niños más grandes y también en adultos. Entonces, por lo general, encontramos que ya la creatinina sérica está elevada en más de 1.5 miligramos por decilitro. Habíamos conversado ayer que los valores de creatinina sérica en los niños son mucho menores que en el adulto porque está relacionado a la masa muscular, ¿no? También hablamos de una concentración de creatinina sérica más de 2 veces de lo normal, de lo que le corresponde para su edad, y que esto persiste más de 12 semanas, exceptuando los niños que nacen con malformaciones congénitas, ¿no? Por lo general, el filtrado glomerular ha caído a menos de 30 mililitros por minuto. La depuración de creatinina es menos del 50% de lo que le corresponde para su edad o sexo. Y si se hace un estudio histológico, ¿no?, a la biopsia, la pérdida del parénquima renal es más del 50%. Ustedes saben que en la enfermedad renal crónica el riñón está hipotrófico, ¿no?, y se reduce de tamaño. Entonces, imagenológicamente también se traducen cambios estructurales. También existen los criterios diagnósticos de CADIGO, igualito que para la enfermedad renal aguda, ¿no? Entonces también tenemos que cuando aparece pérdida de albúmina, ¿no?, que puede ser de diferente magnitud, y eso también hace que clasifiquemos a la enfermedad renal crónica en sus estadios, ¿no? Entonces siempre vamos a encontrar hallazgos de albuminuria, y eso nos puede ir rastreando, ¿no? Porque a veces siempre vamos a encontrar en controles, controles periódicos, ¿no? Tenemos responsabilidad, por ejemplo, de hacer, así no tenga ninguna manifestación de enfermedad renal el paciente a los 6 meses, ¿no?, en el periodo de los primeros 6 meses, al azar un hemograma, un estudio bioquímico y un examen de orina, ¿no? Si nosotros llamamos albuminuria, tenemos que volver a repetir, ¿no?, en un par de semanas, y si volvemos a encontrar, entonces ya tenemos que hacer una
una proteinuria en orina de 24 horas y ver si existe alguna proteinuria significativa que nos obligue a hacer el seguimiento, ¿no? Y poder detectar una enfermedad renal crónica en sus primeros estadios. Usualmente va a haber anomalías del sedimento urinario, ¿no? Vamos a encontrar sobre todo la presencia, aparte de la albuminuria, de cilindros, ¿no? Cilindros leucocitarios, cilindros hemáticos, cilindros hialinos. Anomalías electrolíticas u otras anomalías debidas a trastornos tubulares. Hablábamos también ayer que el riñón está encargado de mantener el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Entonces, incluso en niños que tienen malformaciones estructurales, aunque la filtración glomerular no haya caído significativamente, ya se va a presentar anomalías electrolíticas, ¿no? Entonces, va a haber hiponatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Entonces, muchos niños menores de 3 meses que pueden haber sido dados de alta sin alguna manifestación inicial de que tenga alguna malformación congénita, pueden llegar a la emergencia deshidratados, ¿no? Y sin historia, por ejemplo, de pérdidas digestivas. Entonces nos estamos obligando a hacer el estudio de la enfermedad renal crónica, ¿no? De repente estos niños tienen alguna malformación estructural. Por eso es que así como en el recién nacido, ustedes habrán estudiado en el capítulo de neonatología que estamos obligados a hacerles despistajes, ¿no es cierto? Despistaje de enfermedad cardíaca, despistaje que tenga una audición, ¿no? Hay que hacerle su despistaje auditivo, visual y también de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, ustedes saben también que dentro del control perinatal se le hace al niño intraútero una ecografía, ¿no? De los riñones, del corazón. Entonces, a veces ya cuando va a dar a luz la mamá, se sabe que el niño tiene alguna malformación congénita estructural de los riñones, ¿no? Entonces, pero en algunos lugares solamente le hacen el tamaño, ¿no? Estiman el peso y no visualizan, de repente por falta de experticia, si es que tiene alguna malformación estructural, ¿no? Entonces, a veces nacen los niños y aparentemente son recién nacidos sanos, vigorosos, se van de alta a su casa sin el diagnóstico, ¿no? Y luego llegan en los primeros meses a emergencia y pueden presentar, por ejemplo, como el caso que les he mencionado, ¿no? Las anomalías se van a detectar histológicamente, no estamos obligados si encontramos en los riñones ecográficamente alteraciones como siluetas renales que ya no tengan una diferenciación córtico-medular bien establecida, o que los riñones estén más chicos del tamaño de lo que le corresponde para su edad, entonces también es obligatorio, como parte del estudio, realizar una biopsia renal para detectar las anomalías histológicas, ¿no? Igualmente, se van a ver las anomalías estructurales por pruebas imagenológicas, ¿no? Y también el paciente que tiene historia de trasplante renal. Muy bien, entonces como le digo, depende de la edad en que se hagan los estudios, vamos a encontrar, por ejemplo, si hacemos el estudio en niños menores de 3 meses, lo que va a predominar como causa de la enfermedad renal crónica son las malformaciones congénitas o la enfermedad renal quística. Pero si nosotros agarramos una población de niños desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿no? Entonces las estadísticas van a variar y pueden estar encabezando la lista las glomerulopatías, ¿no? Ya hemos visto también cuáles son las glomerulopatías, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, el tipo histológico como la glomerulosclerosis focal y segmentaria o la glomerulonefritis membrano proliferativa o mesangio capilar suelen evolucionar a la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces las glomerulopatías pueden ser primarias o secundarias, ¿no? En segundo lugar, tenemos asociados a reflujo vesicoureteral, ¿no? Las uropatías obstructivas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las válvulas de uretra posterior, ¿no? Las estenosis uretrales,
¿no? O las infecciones urinarias recurrentes. Habíamos visto ayer también que el niño que tiene infecciones urinarias recurrentes hay que hacerle un seguimiento exhaustivo para prevenir la evolución a la enfermedad renal crónica terminal, ¿no? A veces vienen los niños para estudios por talla baja. Vamos a ver que una de las manifestaciones de la enfermedad renal crónica es la talla baja o el hipocrecimiento. Entonces, dentro del estudio del niño con hipocrecimiento, estamos obligados a hacer un estudio de la función renal y hacer una historia clínica. Es lo más importante que siempre les hemos estado recomendando a lo largo de todo el curso. La historia clínica es muy importante. Ser muy acuciosos en los antecedentes, ¿no? Entonces, a veces los niños pueden ser manejados por procesos infecciosos urinarios y si no son pediatras, ¿no? O incluso son pediatras que a lo mejor no tuvieron una formación muy estricta en un hospital de cuarto nivel donde es que llegan estos pacientes de enfermedad renal crónica para el manejo adecuado, ¿no? Entonces pueden pasar un proceso de infección urinaria como que no tuviera importancia, ¿no? Y no se les hace un estudio adecuado. Entonces, que les quede bien claro que el paciente con el primer episodio de infección urinaria tiene que ser estudiado, ¿no? Por lo menos tenemos un examen de orina sospechoso de infección urinaria, tenemos la obligación de hacer un urocultivo, ¿no? La mayoría de las infecciones urinarias son producidas por ¿qué germen? ¿Quién me contesta? La E. coli, ¿no es cierto? Muy bien, ese es más del 90% de los casos. Pero si nosotros encontramos en un primer episodio de infección urinaria otro germen, por ejemplo, Klebsiella, Enterobacter, estamos obligados, ¿no? Ya en el urocultivo. Miren cómo el urocultivo, siendo una prueba tan cercana y en todos los laboratorios lo hacen, entonces nosotros podemos sospechar. Qué raro, ¿no? Es una alerta, ¿no? Qué raro, no es una E. coli, es Klebsiella, es Enterobacter, es Pseudomonas, es Citrobacter, ¿no? Cualquier otro germen poco frecuente. Entonces, estamos obligados a poner en alerta a la familia y decirle que no se olvide de hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, y también está dentro de los protocolos del manejo de infección urinaria desde el primer episodio, desde el debut, un estudio ecográfico, ¿ya? De riñón y de vías urinarias. Entonces ahí podemos detectar también en forma temprana y hacer la prevención de la enfermedad renal crónica. Después las nefropatías hereditarias, ¿no? Por ejemplo, las nefropatías por IgA. Las nefropatías vasculares, ¿no? Hemos hablado también ayer del síndrome urémico hemolítico que generalmente evoluciona con insuficiencia renal aguda y se recupera en la mayor parte de los casos, pero en algunos casos evoluciona a la enfermedad renal crónica. Es mínimo el porcentaje, pero también hay historias de síndrome urémico hemolítico que evolucionan a la cronicidad. Otras nefropatías vasculares, generalmente las secundarias, ¿no? El lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Henoch, ¿no? Que son vasculitis. Después, las hipoplasias, ¿no? O las displasias renales multiquísticas. Y otros problemas, ¿no? Otras nefropatías que no han sido clasificadas. Entonces, esto es si hacemos un estudio en todas las edades, ¿no? Pero vale la pena recalcar que si el niño es menor de 3 meses con enfermedad renal crónica, lo más probable es que tenga o una malformación estructural congénita severa, ¿no? Una neuropatía obstructiva, como las valvas de uretra posterior, o estenosis uretral severa, ¿no? Que se asocia a hidronefrosis bilateral congénita, o la displasia renal multiquística. Muy bien, entonces hemos hablado de las glomerulopatías primarias, como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que debuta como síndrome nefrótico, ¿no? La glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar, la glomerulonefritis proliferativa endo y extracapilar y la glomerulonefritis extramembranosa no proliferativa. Todas estas glomerulopatías primarias suelen evolucionar en mediano o largo plazo a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, estas dos primeras debutan inicialmente como síndrome nefrótico, y ya les he dicho, ¿no? Que pueden ser síndrome nefrótico, córtico-dependientes o córtico-resistentes. Entonces, ya saben ustedes que
el hecho de que haya una corticoresistencia o que sean recorredores frecuentes o una corticodependencia obliga a estudio de biopsia renal para detectar en forma temprana estos tipos histológicos que evolucionan a la enfermedad renal crónica. Las glomerulopatías secundarias, ya hemos hablado de la nefropatía lúpica, ¿no? Incluso les hice ayer presente que el lupus eritematoso sistémico varía de pronóstico cuando hay un compromiso renal, ¿no? Igualmente la nefropatía de Henoch-Schönlein, ¿no? La púrpura de Henoch, ya les dije ayer también, tiene diversas manifestaciones sistémicas, pero cuando hay compromiso renal, esto es lo que marca el pronóstico. La nefropatía de la anemia de células falciformes, ¿no? También es poco frecuente, pero ¿no? Tenemos nosotros zonas endémicas de anemia falciforme, por ejemplo, en Chincha, ¿no? En el sur chico de Ica. En el sur chico, ¿no? Hay, digamos, bastante, como es una enfermedad hereditaria, ¿no? Y muy relacionado a grupos raciales. Entonces en esta zona tenemos que abunda la anemia de células falciformes. La diabetes mellitus, ¿no? Cada vez vemos con más frecuencia diabetes mellitus en niños, ¿no? Siempre la infanto-juvenil, que es la insulino dependiente, pero asociado a obesidad, la diabetes tipo 2 ya cada vez es más frecuente en niños y adolescentes, ¿no? Ya mucho más rara, ¿no? El síndrome de Goodpasture, la granulomatosis de Wegener, ¿no? La esclerodermia, que es rarísima, pero también existe en niños, las poliarteritis, y no nos olvidemos de que la infección por VIH, que evoluciona a SIDA, en niños y adolescentes también puede debutar con síndrome nefrótico y evolucionar a la enfermedad renal crónica terminal. Hablábamos también de las uropatías obstructivas, ¿no? Que en los niños menores de 3 años, ¿no? Siempre tenemos la obligación de buscar una uropatía obstructiva, ¿no? Y las más frecuentes son las valvas de uretra posterior, ureteroceles, la vejiga neurogénica. Aquí me dice en pediatría la vejiga neurogénica, ¿a qué suele asociarse? Ayer lo comentamos. ¿Se acuerdan que les dije que la vejiga neurogénica es frecuente en los pacientes que tienen defectos de cierre del tubo neural, o sea, los mielomeningoceles, que se asocia a hidrocefalia congénita, y también a vejiga neurogénica? Entonces, esto a veces el defecto de cierre de tubo neural no es muy manifiesto, ¿no? A veces hay una espina bífida, a veces hay lipomeningocele, ¿no? Cuando es mielomeningocele, sí, ¿no? Y sobre todo si está roto, eso lo diagnosticamos desde etapas tempranas, y sobre todo cuando nace con hidrocefalia congénita. Para veces tenemos estas cosas un poco ocultas, ¿no? Y si no se hace un buen examen al recién nacido, o en el control de crecimiento y desarrollo, muchas mamás tienen pena, sobre todo cuando hay clima frío, o no quieren que los desvistan a sus hijos, pero ustedes no se olviden siempre de hacer un examen del recién nacido completo y desnudo, y el examen del niño durante los primeros decretos, de los primeros 5 años tienen que ser también, o sea, en algún momento se desviste el niño para ver cómo es toda su organicidad, ¿ya? Siempre respetando su privacidad, pero a veces eso nos pasa porque no hemos hecho un examen físico completo. Después, la obstrucción piel-ureteral bilateral con hidronefrosis, eso que se asocia, como les he dicho, a estrechez uretal severa, o que haya un megauréter primario. Después, ¿qué otra uropatía obstructiva ya en edades más avanzadas? La tuberculosis renal, ¿no? La obstrucción del cuello vesical, que también puede ser por cistitis crónica, ¿no? O que sea compresión extrínseca por tumores, por ejemplo, los neuroblastomas, ¿no? Y otros tumores que puedan crecer cercana y compriman la vía urinaria, ¿no? Y el reflejo vésico-ureteral primario y secundario. Dentro de las hipoplasias renales, ¿no? Tenemos la hipoplasia renal bilateral simple, la hipoplasia renal con oligomeganefrones, la hipoplasia segmentaria y focal, la hipoplasia con displasia y la displasia renal multiquística, ¿no? De estas, la hipoplasia renal bilateral simple es rara, ¿no? Generalmente tenemos pacientes que
puedan tener una hipoplasia renal unilateral, ¿no? Y ya prácticamente funciona como un monorreno, ¿no? Pero si esa hipoplasia renal se asocia a otra malformación urológica, entonces tenemos que cuidar mucho ese riñón, ¿no? Incluso a veces hay que hacerle ureterostomías para evitar que ese riñón hipoplásico que suele infectarse comprometa al riñón sano. Dentro de las nefropatías hereditarias, no confundir el riñón poliquístico con la displasia renal multiquística, ¿no? Estas son la acidosis tubular crónica que debuta con tubulopatías, ¿no? Síndrome de Alport, el síndrome nefrótico infantil familiar, que es una enfermedad heredofamiliar, el síndrome de Neal-Patella disgenesia uña rótula, ¿no? Entonces hay a veces unas malformaciones que asociados a malformaciones de la uña, ¿no? Y de la rótula. Esto tenemos que hacer la investigación porque es una nefropatía hereditaria que evoluciona a la enfermedad renal crónica. Después, lo que se llamaba antes la hematuria benigna familiar, ¿no? Ahora ya se sabe que está asociada a las nefropatías por IgA. La hipercalemia crónica idiopática, ¿no? Entonces, a veces, en un hallazgo de examen, por ejemplo, un preoperatorio, se le encuentra al niño, o un examen de despistaje, ¿no? Aisladamente hipercalemia, ¿no? Y no se sabe de qué es. Hay que hacerle un seguimiento, ¿no? Igualito cuando encontramos hipercalcemia idiopática. Y otras enfermedades como la cistinuria, la cistinosis, la oxalosis, ¿no? Que lo detectamos por cristales. Entonces también, un sedimento urinario nos puede servir mucho, ¿no? Si encontramos algunas anomalías, por ejemplo, un paciente que llega por una apendicitis, y lo vemos un poco chiquito, ¿no? Talla corta, y en el examen para el estudio de apendicitis le encontramos albuminuria, le encontramos cilindruria, ¿no? Entonces, antes de darle de alta, otro examen de orina. Volvemos a encontrar las mismas anomalías, ¿no? De eso estoy dando un ejemplo, ¿no? Puede ser el paciente llegar por otro cuadro, sino que como dentro de las emergencias de abdomen agudo quirúrgico, la más frecuente es la apendicitis, por eso les digo, ¿no? Cosa que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Entonces, qué raro. Bueno, vamos a ver, un examen después, ¿no? Porque nos llaman a los pediatras para hacer el riesgo quirúrgico antes de que el paciente se opere, y encontramos, pues, ¿no? Anomalías en el sedimento, volvemos a repetir, y es lo mismo, y el cirujano se desespera, ya pues, hazme el riesgo, termínalo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo? Tengo que operarlo, se va a ir a la peritonitis, etcétera, ¿no? Ya, le ponemos un riesgo 2, ¿no? Y le recomendamos que sigan estudios para descartar una enfermedad renal crónica, ¿no? A veces todavía no se traduce en elevación de uricreatinina, y antes de operar la apendicitis no le vamos a hacer su depuración, la proteinuria, no. Pero recomendamos, ¿no? Paciente antes de irse de alta debe ser enviado a pediatría para completar estudio. Y después el pediatra hace el diagnóstico y lo deriva el nefrólogo pediatra. Ya hemos hablado también de los síndromes urémicos, del síndrome urémico hemolítico, de las trombosis, ¿no? Bueno, las nefritis intersticiales, también mencionamos ayer que la nefropatía por analgésicos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide juvenil pueden desarrollar una nefritis intersticial crónica y otras nefropatías intersticiales, ¿no? Dentro de las enfermedades metabólicas, la nefropatía por ácido úrico, ¿no? A veces en los niños tratados por leucemias, ustedes saben que en las leucemias hay hiperuricemia, ¿no? Entonces hay que darle, digamos, para evitar la nefropatía por ácido úrico, los inhibidores del ácido úrico como el allopurinol, ¿no? Siempre se mantiene, porque sabemos que cuando se comienza el tratamiento de la leucemia, esas células tumorales van a liberar bastante ácido úrico. Entonces, para evitar la nefropatía por ácido úrico, se le da el tratamiento preventivo con allopurinol, ¿ya? Y otras, como les dije, que son, por más que se estudie, no se encuentra la causa, ¿no? Porque muchas veces viene el paciente ya con manifestaciones de enfermedad renal crónica, se le hace la biopsia, se le encuentra cambios histológicos compatibles y no se halla la causa, ¿no? Pero muchos nosotros ¿no? Se estudia
y han sido infecciones urinarias recurrentes que no tuvieron un manejo adecuado, ¿no? O sea, que le dan, por ejemplo, el tratamiento para 5 días y obviamente cae la fiebre, pero son las recidivas frecuentes, las recaídas, porque no se hace un seguimiento adecuado, ¿no? De una aparente y simplemente una infección urinaria que aparentemente es inofensiva. Pero si es una pielonefritis aguda, ya les he dicho, ¿no? Las nefronas quedan disfuncionales. Entonces siempre hay que prevenir. Es una obligación de todo pediatra, de todo médico, hacer un estudio y detectar aquellos factores de riesgo que van a permitir que el niño evolucione a la enfermedad renal crónica. Bueno, entonces tiene grados, ¿no? Está los grados de la enfermedad renal crónica. O sea, inicialmente, el grado 1, el filtrado glomerular está en más de 90 mililitros por minuto para 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Sobre todo, como les he dicho, de los niños que tienen malformaciones congénitas, ¿no? Pueden haber manifestaciones de enfermedad renal crónica y todavía no se afectó la filtración glomerular, ¿ya? No hay alteraciones bioquímicas y los síntomas pueden ser de la enfermedad renal subyacente. En el grado 2 ya hay compromiso, el filtrado glomerular está entre 60 y 90 mililitros por minuto, ¿no? Aparecen alteraciones bioquímicas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una hipercalemia leve, encontramos albuminuria leve, encontramos hipocalcemia, ¿no? Hiperfosfatemia, así en un hallazgo usualmente esto es asintomático, ¿no? Y hay que estudiarlo, ¿no? El grado 3 ya hay manifiesta el filtrado glomerular está entre 30 y 60 mililitros por minuto, ¿no? Hay ya marcadas alteraciones bioquímicas y ya se manifiesta por hipocrecimiento y anorexia, ¿no? Entonces no nos olvidemos, chicos, talla corta, estudio de enfermedad renal crónica, mandatorio. El grado 4, ¿no? El filtrado glomerular ya cayó a 15 a 30 mililitros por minuto, las manifestaciones bioquímicas son evidentes y ya la anemia es de moderada a severa y hay otros síntomas de enfermedad renal, por ejemplo, la enfermedad mineral ósea, ¿no? Los déficits y otras manifestaciones de hipoparatiroidismo secundario, ¿ya? El grado 5, el filtrado glomerular ya es menos de 15, o sea, ya está en enfermedad renal crónica terminal, las manifestaciones bioquímicas son marcadas y ya requiere un tratamiento de reemplazo, ¿no? O sea, el trasplante renal. Entonces, el hipocrecimiento, ¿no? Yo les he dicho por qué hay alteración a nivel de la hormona de crecimiento, ¿no? La osteodistrofia renal asociada a la falta de vitamina D y a los trastornos del calcio, ¿no? Entonces, el niño que ya se detecta en los primeros estadios, hay que darle como parte del manejo, ¿no? Prevención de la osteodistrofia renal. La osteodistrofia renal luego lo vamos a ver que se va a manifestar por raquitismo, ¿no? Que hay alteraciones a nivel costal, se presenta el rosario raquítico o la deformidad de las tibias, ¿no? En tibias varas. Yo he tenido la oportunidad de ver 2 o 3 casos de niños que han venido de provincias, ¿no? Niños ya de 8 o 9 años, todos realmente descuidados, ¿no? Con enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Entonces no se me va de la mente la palidez terrosa, las deformidades, o sea, yo no me explicaba cómo sus padres, bueno, no tenían una cultura ni una educación que les haya permitido de repente detectar, ¿no? Pero los padres generalmente son muy acuciosos, ¿no? Sobre todo los padres que atienden a sus hijos con bastante dedicación, ¿no? Cualquier rareza que lo observan, lo llevan al pediatra. Y algunos pediatras no son tan acuciosos, ¿sí? y son todavía un poco, no se preocupe, eso es una variación normal. Porque muchas veces nosotros que trabajamos en un hospital nacional, donde somos hospital de referencia nacional,
vemos pues estos casos, ¿no? Que llegan prácticamente en estadios bien avanzados. Y la verdad es que yo a veces no me explico cómo pueden haber pasado un CRET con tibias varas manifiestas, con rosario raquítico, con talla baja manifiesta, ¿no? Y les han puesto sus vacunas y los han mandado a su casa, ¿no? Entonces, anemia, igualmente, ¿no? Anemia, la anemia crónica, por ejemplo, hemos tenido pacientes que también son derivados de los policlínicos, porque supuestamente el primer día le toman su, ¿no? Ustedes saben que ahora el manejo de la anemia, la prevención de la anemia y el tratamiento de la anemia es una prioridad nacional. ¿Se acuerdan que este año esa era la meta, ¿no? Del gobierno nacional, del Estado peruano, era reducir la anemia, y nos vino la pandemia. Entonces, la anemia nutricional, ¿no? Porque es una anemia ferropénica, pero, o sea, hay déficit de hierro, pero el estudio de las constantes corpusculares, una anemia de la enfermedad renal crónica, es una anemia normocítica, normocrómica, pero también hay déficit de hierro, ¿no? Y está asociada a la falta de eritropoyetina. Entonces, ya vamos a ver en el tratamiento que hay que, ¿no? Para la distrofia renal, el manejo, vitamina D, suplementos de calcio. La anemia, suplemento de hierro y eritropoyetina. La acidosis metabólica, ¿no? Cuando yo era residente me acuerdo bien clarito, ¿no? Que en el triaje la enfermera me dicho, pasa una niña con neumonía, ¿no? Pero la niña yo la examinaba, la veía demasiado pálida y con hiperventilación. Ustedes saben, con la respiración de Kussmaul, que es muy diferente de la polimnia de una neumonía. Y cuando ustedes vean un paciente con una respiración acidótica, nunca se van a olvidar, ¿no? Yo ya había visto niños con respiración acidótica. Entonces, me acuerdo que yo era todavía residente segundo y le ordeno pues sus exámenes de bioquímica, examen de orina, etcétera, ¿no? Para orientar a y un haga. Y la enfermera me queda mirando y me dice, ¿y la radiografía de tórax, doctora? Y yo le digo, no tiene nada en pulmones. Ay, doctorita, es una neumonía, ¿no? Porque las enfermeras mayores pues tienen como son en bastantes casos, ¿no? Y en el hospital del niño pues son unas tromes. Entonces, y yo le digo, bueno, ya por hacerle caso, le pido la placa de tórax, obviamente sabía que iba a estar normal, ¿no? Porque no tenía nada, pero la niña estaba con una respiración acidótica, ¿no? Entonces le tomo el AVE, tenía una acidosis metabólica descompensada, le tomo la bioquímica, viene, ¿no? Con una urea de más de 100, una creatinina que estaba en 6 punto y pico, ¿no? Entonces era una enfermedad renal crónica ya bien avanzada, que no había sido diagnosticada a tiempo, ¿no? ¿Y cuál era la historia? Infección urinaria recurrente. La mamá le digo, ¿y cuándo fue el último episodio? Ay, no sé, doctora, yo lo llevaba a su pediatra y siempre me daba amicacina, encima le daba aminoglucósidos, ¿no? Que son nefrotóxicos. Amicacina 5 días y algún cultivo que tenga usted. No, doctora. ¿Y le hizo alguna vez un estudio? No. En ese tiempo, estoy hablando pues cuando yo era residente, la ecografía no es como ahora, que es el pan de cada día, ¿no? Entonces, para pedir una ecografía no se podía hacer en la guardia de noche. Me acuerdo que esta niña llegó en la guardia nocturna. Tuvo que esperar al día siguiente, y así era antes, ¿no? Ahora ya es la ecografía, pues ahora muchos pediatras dominan la ecografía. Ustedes también ahora sí tienen que saber, ¿no? En mi época, por ejemplo, les dije, cuando yo hacía internado, la ecografía pues era de los radiólogos. Ahora la ecografía es de dominio después fue de los obstetras, ¿no? Después fue de los neurólogos, y ahora todos los médicos, en general, hacen sus estudios ecográficos. Entonces, los muchachos generalmente, y eso les digo para que ustedes también lo tomen en cuenta, estudian sus cursos de ecografía. Creo que la Universidad de Ica hace sus estudios de ecografía, ¿no? Todos los médicos ahora saben de ecografía. Bueno, o que nos llegue con un desequilibrio hídrico, ¿no? El edema se presenta en etapas tardías, ya. Pero sí, ya les he dicho, ¿no? Hipercalemia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperfosfatemia. Hay alteraciones metabólicas, ¿no? Puede haber cuadros de hiperglicemia, hiperlipidemia, depende de la enfermedad de fondo, ¿no? Y hay hipoproteinemia también.
hay alteraciones hormonales de la tiroides y las paratiroides, ¿no? Hay disfunción cardiovascular, dependiendo de la enfermedad, pero también la enfermedad renal crónica avanzada, el niño suele ser hipertenso, ¿no? Y también puede haber enfermedades asociadas a la uremia, ¿no? Puede haber pericarditis urémica, miocardiopatías, ¿no? Puede haber alteraciones neurológicas, los niños generalmente tienen neuropatías periféricas, ¿no? Y eso hace que el niño sufra porque hay neuritis, ¿no? Hay trastornos de la hemostasia y de la coagulación, dependiendo de la enfermedad de fondo, y de todas maneras hay disfunción inmunológica, ¿no? Hay alteración de la inmunidad celular, del complemento sérico. Entonces, dependiendo de la enfermedad de fondo, también hay alteraciones de las inmunoglobulinas, ¿no? O sea, de inmunidad humoral. Son niños inmunodeprimidos. Bueno, el grado 1, ¿qué tenemos que hacer? La prevención, no hay un tratamiento específico, ¿no? Pero es la prevención a que evolucione a estadios más avanzados. En el grado 2, la dieta, ¿no? No podemos darle mucha carga proteica para evitar que el niño sufra el síndrome de hiperfiltración glomerular, ¿no? Para depurar tanta carga proteica. Entonces tenemos que ser estrictos, ¿no? No sobrepasarnos de la dieta. Y los YECA, que habíamos visto ayer, que también los YECA pueden ser nefrotóxicos, pero los YECA a dosis baja de 0.3 miligramos a 1 miligramo por kilo por día en una sola dosis, puede tener efecto nefroprotector, ¿no? Grado 3 y 4 también seguimos con la dieta y YECA, y tenemos que corregir los trastornos metabólicos, ¿no? Entonces tenemos que, corrección de la acidosis, ¿no? Pacientes reciben carbonato de calcio, ¿no? Quelantes del fósforo, ¿no? Como el hidróxido de aluminio, suplementos de vitamina D3, la 1,25 hidroxivitamina D3, eritropoyetina, ¿no? Que se recibe mensual, la hormona de crecimiento, porque nosotros tratamos, o sea, el niño suele tener talla baja, ya les he dicho, de causa multifactorial, pero una de las causas es el déficit de la hormona de crecimiento. Entonces, hay que darle suplementos de hormona de crecimiento para tratar de que el niño evolucione satisfactoriamente, ¿no? Porque son niños que tienen problemas psicológicos, porque ven deteriorada su imagen, ¿no? No crecen, y sobre todo si son la enfermedad, si es una glomerulopatía y hace síndrome nefrótico y recibe tratamiento con ciclosporina, ¿no? Aumenta el vello, son niños bajitos que ustedes lo ven que parecen adultos porque su cara se transforma, les sale bigotes, ¿no? Tienen tendencia a hirsutismo. Entonces, y el corticoide también es lo mismo, ¿no? El corticoide hace que tengan todos los síntomas del síndrome cuchinoide, ¿no? Les sale acné, les sale la jiba, igualito el hirsutismo, ¿no? Entonces, los niños no se ven con una apariencia física agradable, ¿no? Todos son niños acomplejados, son niños con problemas psicológicos. Entonces, el abordaje de la enfermedad renal crónica es multidisciplinaria, ¿no? Comandada por el nefrólogo pediatra, el endocrinólogo, ¿no? El inmunólogo, el reumatólogo, dependiendo de cuál es la enfermedad que llevó a la enfermedad renal crónica. Y si hay hipertensión arterial, se da el tratamiento, ¿no? Evitando darle sobredosis, ¿no? Entonces, el control del hiperparatiroidismo secundario y la normalización de los niveles séricos de calcio, fósforo y vitamina D son el objetivo para manejar la enfermedad mineral ósea que suele presentarse en la enfermedad renal crónica, ¿no? Para el tratamiento de la anemia, ya les dije durante la clase, suplemento de hierro y administración de eritropoyetina. Y bueno, ¿no? Miren ustedes, de aquí las enfermeras de diálisis, ¿no? Vean ustedes los niñitos, ¿no? No tiene, excepto de la talla baja, ¿no? Pues un niño de 7 años, parece un niño de 3, no tiene otras manifestaciones. Probablemente sea su enfermedad renal crónica una neuropatía obstructiva, ¿no? Miren esta niñita, ya en silla de ruedas, ¿no? Esta niña tiene vejiga neurogénica, ¿no? Tiene hidrocefalia operada y tiene mielomeningocele. Este niño tenía un síndrome nefrótico, una glomerulosclerosis focal y segmentaria, y así es como yo les digo, ¿no?
El niño que recibe ciclosporina se vuelve así, ¿no? Cejas muy pobladas, bastante cabello, la frente, ¿no? Crece el pelo crece, ¿no? Esta niña también tiene 13 años, mírenla, bajita, pálida, ¿no? Un poco edematosa. Esta niña está en espera de trasplante. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Doctora, doctora, sobre el tema de la piel terrosa, ¿es frecuente verla en estadios tempranos? ¿O ya en estadios de 3 avanzados, como ustedes han visto, ¿no? Esos niños todos están en diálisis. O sea, el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal es el reemplazo del riñón, ¿no? Inicialmente en la diálisis peritoneal crónica, ambulatoria, ¿no? Y esos niños todos están en diálisis peritoneal continua ambulatoria y vienen a su control con las enfermeras. Algunos niños mayores ya le hacen la hemodiálisis, ¿no? Que como les digo, generalmente ya se le hacen niños mayores de 10 años. Y todos preparándose para el trasplante renal, ¿no? Y el trasplante renal, en nuestro hospital es un hospital trasplantador, ¿no? Hubo un año que pudimos hacer hasta 2 trasplantes mensuales, o sea, el año 2018 tuvimos 25 trasplantes renales en niños. Ahora es como que ha bajado porque todo pues es abocados al manejo de la pandemia, ¿no? Pero nosotros trasplantamos bastante y lo hacemos tanto de donante vivo, que generalmente es uno de los padres, o la mayor parte de donante cadavérico, ¿no? Por eso se promueve mucho la cultura de trasplante a nivel de la población en general. ¿Algo más? Pero, y en base a la clínica más inicial, por eso que le podría ser hipocrecimiento. Nosotros tenemos que ver, o sea, como parte del pediatra, como parte del control del crecimiento y desarrollo del niño, puede detectar un paciente en enfermedad renal crónica. O sea, como yo les he contado una anécdota, ¿no? Una niña, y esta niña era hija de una clase, de una familia de clase media alta, pero puede llegar así, porque no han sido detectados a tiempo, ¿no? Entonces, vigilar al niño con factores de riesgo, ya les he dicho, ¿no? Se puede hacer la detección temprana desde el útero, ¿no? Desde que está gestando el niño, porque se le hace una ecografía fetal y generalmente un ecografista o un obstetra muy acucioso busca cómo está, porque esa es parte de su trabajo. El diagnóstico fetal de las malformaciones cardíacas, renales, pulmonares a edad temprana, para que cuando el niño nazca estemos ya avisados y se le haga el manejo oportuno, ¿no? Ahora, durante el control de crecimiento y desarrollo, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que nos nace con una enfermedad renal poliquística, o que tiene una agenesia renal unilateral, porque la agenesia renal bilateral es pues mortal, ¿no? Entonces hay que hacer el seguimiento, ¿no? No vamos a esperar que aparezcan las manifestaciones. Manifestaciones vamos a tener en niños de 2, 3 o más años cuando no ha sido diagnosticado que tenga una malformación estructural, ¿no? O que tenga un reflujo vésico-ureteral que no fue diagnosticado, o que haya infecciones urinarias que hayan sido tratadas ineficientemente, ¿ya? Entonces, pero un debut, o sea, la enfermedad renal crónica va a ser así, albuminuria, ¿no? Como los criterios de Cadigo, anemia, ¿no? Hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, ¿ya? Los estados iniciales, como les he dicho, pueden ser asintomáticos, pero ya hay las manifestaciones bioquímicas. Ahora, un niño que llega tardíamente, que les he dicho, pues va a llegar con talla baja, con la enfermedad mineral ósea avanzada, como les conté también el caso, ¿no? De un niño que me vino de provincia, de la sierra, ¿no? Papá, mamá analfabetos, y bueno, decían pues que su hijito ni caminaba, ¿no? Llegó como a los 9 años, chiquito que pesaba creo que 13 kilos, pálido, me quedé yo sorprendida. Yo había visto en el Nelson el rosario raquítico, las tibias varas, bueno, tibias varas sí he visto, pero como defecto ortopédico aislado, ¿no?
pero era cantada, una enfermedad renal crónica terminal cantada de libro, pero nosotros ya no vemos eso así, si es que se hace un diagnóstico precoz y oportuno, y se hace la prevención y el manejo de la enfermedad mineral ósea, como les he dicho, ¿no? De la talla baja. O sea, nosotros detectamos el paciente a tiempo y se va dándole el soporte nutricional, soporte con hormona de crecimiento, con eritropoyetina, con calcio, con quelantes del fósforo, todo para evitar que vaya las manifestaciones clínicas a presentarse como les he descrito. ¿Ya? Creo que me dejo entender, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. A usted. Doctora, a usted. disculpe. Doctora. Otra. Sí. En general, para los niños, ¿cuál sería mejor, hemodiálisis o diálisis peritoneal, doctora? Ya les dije que de acuerdo a la edad, ¿no? Les he dicho, ustedes han visto ese grupito de niños que teníamos por aquí. Todos esos niños son de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Es más fácil porque eso se hace en su casa, se entrena a la familia, ¿no? Los niños chiquitos y menores de 10 años, ¿no? Se les coloca su catéter intraperitoneal y se le enseña a las mamás, obviamente tienen que tener condiciones, ¿no? Socioeconómicas y culturales suficientes para poder tener en su casa. Aunque yo he visto mamás que viven en un cuartito, ¿no? Y atienden muy bien a sus niños, todo depende, o sea, estos padres son admirables, quieren mucho a sus hijos, ¿no? Incluso la mayoría les da su riñón, ¿no? Entonces, se sacrifican y le dan su riñón. Esta familia, son una familia, ¿no? De los niños con enfermedad renal crónica, con sus nefrólogos, pediatras y sus enfermeras de diálisis, ¿no? Entonces les he dicho, los niños más grandecitos sí se les puede, ¿por qué no se pone? Porque recién hay catéteres, hace 10 años, catéteres apropiados para la luz de los vasos sanguíneos de los niños, ¿no? A los niños generalmente, para hacerle una fístula, como se hace en los arteriovenosa, hay que esperar que tengan edad suficiente, ¿ya? Entonces, generalmente se comienza con diálisis peritoneal continua ambulatoria y cuando ya el niño es más grandecito pasa a hemodiálisis, ¿ya? Sí, doctora, gracias. Y se prepara para trasplante, porque sabemos, pues, por ejemplo, que algunas enfermedades definitivamente van a evolucionar en la enfermedad renal crónica terminal y lo único que les queda es el trasplante renal, ¿ya? Chicos, ha sido un gusto, entonces, estar compartiendo con ustedes, ¿ya? Aquí terminamos la clase, me tengo que ir a trabajar. Pero creo que no hay más preguntas, porque no veo que nadie más haya levantado la mano, ¿ya?